Mis hermanos, gracias por venir a estudiar con nosotros la Biblia y gracias damos a Dios porque estamos estudiando este folleto, el libro de Marcos. Y no se olviden de compartir, mis hermanos, compartan. Y tampoco se olviden que si desean una copia de esta presentación, visiten escuelasabatica2000.org. Mis hermanos, ahí pueden obtener su copia completamente gratuita. Hoy día vamos a estudiar Instruyendo a los discípulos, parte 2. Y para estudiar vamos a orar, mis hermanos. Querido Dios que estás en los cielos, te agradecemos porque durante toda la semana nos has cuidado. Has estado con nosotros cuando hemos tenido acciones buenas o cuando hemos tenido problemas. Siempre has estado con nosotros y gracias por eso. Ahora te pedimos que continúes con nosotros, que nos ayudes a estudiar tu Santa Biblia y a tener lecciones espirituales para nuestra vida cristiana. Señor, de una manera especial pedimos por aquellos que han pedido oraciones espirituales y de salud en nuestra página del internet. Cuídales y haz tu voluntad con ellos. Y también, Señor, de forma especial pedimos por nuestros hijos. Bendíceles y cuídales en el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Estamos estudiando, instruyendo a los discípulos y esta vez la parte segunda. Muchas enseñanzas de Jesús a sus discípulos como la del primer día, el plan de Dios para el matrimonio. Miren lo que dice Marcos 10:2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. La pregunta era, ¿es lícito el divorcio? Pero ¿por qué le preguntaron? ¿Por qué? Le preguntaron para tentarle. Miren lo que dice esta versión, Nueva Versión Internacional. Para ponerlo a prueba. Preguntaron, ¿es lícito el divorcio? Le preguntaron para ponerlo a prueba. Y este tema del divorcio era muy especial en ese tiempo, porque vamos a recordar el ejemplo de Herodes, Mateo 14, 1 al 4. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla, estás en adulterio. Entonces querían tentar a Jesús, ponerlo a prueba, hacerle quedar mal ante Herodes. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Miren su respuesta, Marcos 10, 3 y 4. Él respondió, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Él les volvió a hacer una pregunta. ¿Qué os mandó Moisés? ¿Qué les había mandado Moisés? Miren lo que dice Deuteronomio 24, 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. La única situación con la que Moisés había dicho que pueden divorciarse es por alguna cosa indecente. Una cosa indecente. Miren los sinónimos de esto según la Real Academia Española. Indecente, sinónimos: indecoroso, obsceno, grosero, impúdico, procaz, inmoral, desvergonzado, deshonesto, vergonzoso. Todo eso tenía que ver con la inmoralidad, especialmente con la inmoralidad sexual, y de acuerdo a Moisés lo permitió solamente por algo indecente. ¿Qué respondieron entonces los dirigentes judíos? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Eso es todo. Entonces Moisés permitió dar carta de divorcio. Moisés había dicho dar carta de divorcio por algo indecente, inmoral. Pero había dos corrientes farisaicas. La primera, el Shammai. Ellos interpretaron esto de la carta del divorcio diciendo: se puede divorciar por infecundidad, abandono afectivo o infidelidad. Esas tres causas son las que permitían la corriente Shammai. La corriente Hillel también permitía, pero era más liberal. Por casi cualquier cosa se podía divorciar, pero esta corriente ponía algunas trabas. Entonces los dirigentes, interpretando la carta de divorcio que Moisés había permitido por indecente, ellos habían hecho su interpretación. Entonces Jesucristo, ¿qué les dice? Marcos 10:5. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Permitió el divorcio solamente por la dureza de vuestro corazón. Y luego continuó Jesucristo en Marcos 10:6-9. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Él le recordó el principio. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Esta acción es la que les recuerda y les continúa diciendo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Entonces Jesucristo también va a la Biblia, va a Génesis 2:24 y le dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Esto es el ideal divino, eso es lo que Dios ha planeado. Pero por la dureza de vuestro corazón, Moisés ha permitido el divorcio. Entonces, el ideal de Dios, ¿qué es? Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El ideal divino, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ese es el ideal de Dios. Pero como hemos visto en estudios anteriores, hay algunas circunstancias como el adulterio que permiten el divorcio.
pero ojalá que nosotros podamos tener familias felices, donde no haya problemas de adulterio, donde no haya maltratos, donde no haya mentiras, donde vivamos el ideal divino para una vida cristiana. Esa era una de las enseñanzas de Jesús. El siguiente día tiene que ver con Jesús y los niños. Marcos 10:13. Y les presentaban niños para que los tocase. Oh, mis queridos hermanos, hay que presentar a nuestros niños a Jesús. Hay que presentar los niños a Jesús. Pero en esa oportunidad, ¿qué pasó? Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Qué pena, mis hermanos. Los discípulos habían olvidado lo que Jesús les había dicho antes acerca de los niños en Marcos 9:36 y 37. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Dios les había dicho: el que recibe a un niño recibe a Dios. Y los discípulos habían olvidado esa enseñanza de Jesús y estaban reprendiendo a los que presentaban los niños a Jesús. A veces a nosotros nos ocurre la misma situación. Cuando Dios nos enseña algo, muy pronto, muy rápidamente olvidamos. Ojalá que no sea así. Entonces, ¿qué pasó? Marcos 10:14. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. Hay que dejar a los niños ir a Cristo. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible para llevar a los niños a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque de los tales es el reino de Dios. De los niños es el reino de Dios. ¿Por qué habrá dicho Jesús eso? ¿Por qué de los niños es el reino de Dios? Porque los niños tienen algunas características especiales que nosotros necesitamos tener. Miren, por ejemplo, Mateo 18:2-4. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo son los niños? Los niños tienen humildad. Si ustedes no tienen humildad, no van a entrar en el reino de los cielos, les dijo a los discípulos. Mis hermanos, tenemos la humildad de los niños. Tenemos que pedir a Dios que nos dé humildad. Otra segunda característica, miren lo que dice Mateo 21:15-16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Entonces, una segunda característica de los niños es que su alabanza es sincera. Mis queridos hermanos, nuestra alabanza debe ser sincera. Nuestra alabanza debe ser sin hipocresía.
Debemos tratar de ser humildes como los niños y alabar sinceramente a nuestro Dios. ¿Por qué? Miren lo que dice Marcos 10:15. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces debemos aceptar a Jesús con la actitud de los niños. El tercer día dice la mejor inversión. Miren lo que dice Marcos 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta grande, la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué podemos hacer para heredar la vida eterna? Miren la respuesta, Marcos 10:18-20. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le dice: tienes que guardar la ley, tienes que guardar los 10 mandamientos. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Estoy guardando la ley desde mi juventud, ya lo hice, voy a heredar la vida eterna. Pero Jesús le dice otra cosa importante, Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, algo te falta. ¿Qué es lo que te falta? Miren lo que dice: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Jesús, en otras palabras, le estaba diciendo: ¿quién tiene el primer lugar en tu corazón? ¿Quién tiene el primer lugar en tu corazón? Lo que tienes, tus riquezas o tu deseo de ganar la vida eterna. ¿Quién tiene el primer lugar en tu corazón? Y la pregunta para nosotros es: ¿quién tiene el primer lugar en nuestro corazón? ¿Quién está en nuestro corazón? Y miren lo que pasó, Marcos 10:22-25. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. La riqueza ocupa el primer lugar. La riqueza es mi ídolo. Mis queridos hermanos, siempre tenemos que hacer una elección, como en este caso. ¿Quién ocupa el primer lugar en tu corazón? ¿El primer lugar lo ocupa Dios o alguna cosa que nos separa de Dios? Tenemos que elegir. Y por eso Jesús continúa. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces, su confianza está en la riqueza y no en Dios. Por eso es difícil que entren en el reino de Dios. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En lo que tenemos, en nuestras habilidades, en nuestros talentos o en Dios?
Si confiamos en lo que tenemos, en lo que somos y no en Dios, va a ser difícil que entremos en el reino de Dios. Finalmente Dios le dice, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Entonces, porque su confianza no está en Dios, es difícil que gane la vida eterna. Su confianza está en las riquezas, en este caso. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿En Dios o en lo que tenemos? Pero miren lo que pasó luego, Marcos 10, 26 y 27. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién va a ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? Entonces Jesús le dice, entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Mis queridos hermanos, si nuestra confianza está en alguna cosa que no sea Dios, Dios puede transformar, Dios puede ayudarnos. Para Él todo es posible. Él puede hacer que nuestro corazón duro se ablande y se acerque a Dios. Para Dios todo es posible. Y si nosotros ponemos nuestra confianza a Dios, si nosotros nos acercamos a Dios y ponemos toda nuestra fe en Él, ¿qué sucede? Miren lo que dice Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Entonces, si confías en Dios, te bendecirá ahora en la tierra. Dios nos va a bendecir aquí en la tierra, y no solamente aquí en la tierra. Luego dice, y en el siglo venidero la vida eterna. Si confías en Dios, tendrás vida eterna. Mis queridos hermanos, si confiamos en Dios, Dios nos va a bendecir ahora y Dios nos va a dar la vida eterna. Entonces el cuarto día dice, ¿puedes beber mi copa? Esa es la pregunta de Dios. Si confiamos en Él, ¿podemos beber su copa? Miren la historia. Marcos 10, 32 al 34. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba delante. Y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Otra vez Jesús reitera que va a sufrir, morir y resucitar para cumplir su misión. Ya les había anunciado eso varias veces y ahora otra vez les dice, mi misión va a ser cumplida, voy a sufrir, voy a morir, pero voy a resucitar. Luego que Marcos 10, 35 al 37, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, queríamos que nos haga lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga?
Ellos dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Deseamos estar a tu lado en tu gloria, era el pedido. Entonces Jesús les dice, Marcos 10, 38 al 40, entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? ¿Pueden beber del vaso que yo bebo? ¿Qué era el vaso que Jesús iba a beber? ¿Qué era? Miren lo que dice Marcos 14, 34 al 36. Y él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aparta de mí esta copa. Lo que les estaba diciendo es: puedes sufrir como yo voy a sufrir. Eso es lo que les estaba diciendo. Yo voy a sufrir y ustedes también pueden hacerlo. ¿Qué pregunta? Luego también les dijo: o ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado, refiriéndose a: puedes morir como yo voy a morir. Dos cosas importantes que les estaba diciendo: pueden sufrir y pueden morir por mi causa. Y miren la respuesta de ellos. Ellos dijeron: podemos. Sí, podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Mis queridos hermanos, Jesús les dijo: sí, ustedes van a sufrir y van a morir por causa del Evangelio. Jacobo fue el primer discípulo que murió a causa de Jesucristo, y Juan fue desterrado a la isla de Patmos. Entonces Dios les dijo: sí, van a sufrir, pero Dios dará a cada uno su recompensa. Pero al escuchar esta historia, ¿qué pasó con los discípulos? Marcos 10, 41 y 42. Cuando oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Marcos 10, 43, 45. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ya no peleen, ya no se enojen. Lo que tienen que hacer es que tienen que dedicarse a servir a los demás. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tienen que dedicarse a servir, así como yo, dijo Jesús, he venido a servir y dar mi vida para salvarles. Tienen que seguir mi ejemplo. El último día titula: ¿qué quieres que te haga?
Y miren lo que dice Marcos 10, 46 al 47. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Entonces Bartimeo el ciego estaba haciendo sus tareas diarias. ¿Y qué pasó? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo siente que Jesús es su salvación. Ha escuchado hablar de Jesús y él siente que Jesús le va a salvar. Entonces Marcos 10, 48 dice: y muchos le reprendían para que callase. Lamentablemente, muchos deseaban impedirle el encuentro con Jesús. Queridos hermanos, a veces eso ocurre en la vida real. Hay alguien que quiere entregarse a Jesucristo, o sus familiares, sus amigos o su entorno tratan de impedir que esa persona se entregue a Jesús, como en este caso deseaban impedirle el encuentro con Jesús. Pero él no se desanimó, él siguió adelante. Miren lo que dice: pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba dispuesto a encontrar a su Salvador, no importa qué, no importa si le impedían, no importa si había personas que no querían que él esté con Jesús. Él estaba dispuesto. Marcos 10, 49 al 52 luego dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciendo: ten confianza, levántate, te llama. Jesús siempre está listo para ayudar. Ten confianza, levántate, Jesús te llama. Tenemos que animar a todas las personas: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Jesús pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Ayúdame a recobrar la vista. Ayúdame, Señor. Tú eres el único que puedes ayudarme a recobrar la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Mis queridos hermanos, tenemos que confiar en Jesús. Si hay alguien que nos impide acercarnos a Jesús, tenemos que acercarnos a Él como este hombre ciego. Tenemos que hacerlo con todo nuestro corazón, como lo hizo en esta oportunidad, y Dios nos va a decir: tu fe te ha salvado. ¿Y qué pasó? Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino, y enseguida él fue sanado y siguió a Jesús. Mis queridos hermanos, tenemos que seguir a Jesús, no importa qué, no importa si haya impedimentos, no importa si alguien está tratando de impedir que nosotros sigamos a Jesús. Tenemos que aferrarnos de Jesús, porque Él es nuestra única oportunidad de salvación. Que Dios nos bendiga y que Dios nos acompañe durante esta semana. Que Dios nos cuide, mis hermanos.